necesitas el micrófono. Agarramos el micrófono, pero si no seguimos como estábamos peleando, no queda mejor. Bueno, yo soy licenciado en Diseño del Paisaje con posgrado en Patrimonio y Turismo Sostenible y Evaluación de Impacto Ambiental. Soy docente en la Maestría de Tecnologías Urbanas Sostenibles en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Estoy en la Maestría de Medio Ambiente y Ciudad de la Facultad de Arquitectura de La Plata. Soy el coordinador de la Tecnicatura Superior en Paisajismo, el Integral Instituto Superior de Diseño. Trabajé muchos años en la gestión pública, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Fui coordinador general de espacios verdes, coordinador de distintos programas, diseño participativo del paisaje, biodiversidad urbana. Y he hecho procesos de diseño participativo a lo largo de 15 años en un montón de situaciones distintas, en ciudades con distintas escalas. Y este año conduje el equipo que ganamos un concurso para una remediación ambiental de paisaje en la represa hidroeléctrica Salto Grande. Estamos entregando el ahora. Más o menos es una apretada síntesis para que tengan idea desde dónde les voy a hablar. Que en principio agradezco la posibilidad de los organizadores de compartir este momento con ustedes para contarles ideas que he ido buscando y trabajando con equipos de gente, llevarlas a la práctica, generar experiencias, volver a construir teoría para volverlo a llevar a la práctica, para generar metodologías que tienen que ver con el diseño participativo de espacios públicos, donde lo que les voy a contar es un poco por qué diseño participativo, qué sentido tiene el diseño participativo para los espacios públicos, sacándolo de cualquier prejuicio positivo o negativo, y cuando decimos participativo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Porque es una palabra que tiene una carga espaciosa que depende de quién lo escuche y cómo lo ve, supone que es tal o cual cosa y que generalmente no se condice con la expectativa de quienes son convocados a la participación. Sobre todo la experiencia tiene que ver con estos un poquito más de 30 años de democracia, donde las situaciones participativas en distintas escalas, gubernamentales, asociativas y de instancias nacionales, provinciales y municipales, hubo muchas, pero que en general la mayoría estuvieron más cerca de fracasos que los objetivos que se quisieron alcanzar. Y cuando hablamos de participación, yo voy a hablar específicamente de participación social activa. Y a lo largo que lo vaya contando voy a decir un poco qué tiene que ver la participación social activa con respecto a la participación social pasiva. Y aclarando que el término participación no quiere decir nada si no le agrego concatenadamente algunas palabras que me empiecen a decir de qué estamos participando, cuál es el rol, qué jerarquía tengo en ese proceso participativo. Y todo proceso participativo no puede ser llevado adelante por buenas voluntades. Hay que aplicar metodologías. Y esas metodologías tienen que producir herramientas de acuerdo a las circunstancias del objeto que estamos haciendo participar a sectores sociales en términos masivos. Y para esto tenemos que remitirnos a las ciencias sociales. Y multidisciplinar por eso, porque digamos, para diseñar el espacio público, y un poco siguiendo la sintonía de lo que nos contaba Leandro, es no solo somos diseñadores de espacio público, diseñadores de ciudad, de paisaje, de espacios urbanos, que además hay que contener diagnósticos, estudios de la situación social, de las expectativas de la gente, de los parámetros culturales, poder construir un discurso. Nosotros no podemos producir cosas sin que le demos importancia a la comunicación social. Muchas veces la principal falla que hay en el espacio público tiene que ver con el discurso y la manera que se elige la comunicación, que no solo es la comunicación que la asociamos inmediatamente a lo publicitario. Y siguiendo también un poco con la sintonía de lo que nos contaba Leandro, es el espacio público es un lugar que ciertas prácticas de gestión ineficientes, cierta situación de no comprensión de las necesidades que ese espacio público tenía que prestarle a sus usuarios o potenciales usuarios, hace que la mayor parte perciba como de nadie el espacio público que debería ser percibido y tener una pertenencia como de todos. Ahora, el individualismo creciente de una sociedad que, sobre todo a partir de que ciertas decepciones que se generaron con fracturas ideológicas en los 90, donde empezó a haber un creyendo de cierta comodidad del individualismo ante el concepto de colectivo,
fue haciendo que el espacio público sea disputado o abandonado por sectores y que se destruyeran lazos de solidaridad. Si el espacio público es algo constitutivo de la ciudad, también expresa cómo se vincula la sociedad dentro de esa ciudad en sus espacios públicos. Los espacios públicos que fracasan son los espacios públicos que expresan individualismo y no solidaridad. Y solidaridad entendida no en las emergencias, la solidaridad cotidiana, de sentirse parte de una comunidad, de un colectivo urbano en donde nos identificamos y tenemos identidades que nos vinculan. Vamos a ir a Marc Augé, un antropólogo francés, que algunos de ustedes lo deberán conocer, que él fue el que, pensando qué pasaba con el fracaso de los lugares, con la carga del intangible que tienen, él definió que un lugar puede definirse como espacio de identidad, nos identifica, relacional, ahí nos relacionamos con otros, y es histórico, pero no historia con la H mayúscula, nos suceden cosas que construyen una historia propia de los anteriores. Ahora, cuando ese espacio no lo podemos definir ni como relacional, ni como que sucede en historia, ni no es identidad, se transforma en un no lugar. Y eso genera mucha confusión, porque parece un lugar, pero no tiene las funciones que debería prestar ese lugar. Y entonces cierto crecimiento del individualismo empieza a potenciar esa cuestión de ese es un lugar de nadie, no tengo pertenencia, no tengo que ver con él, y si en todo caso quiero tener algo que ver con él, voy, lo disputo, lo gano y se lo saco a otro. Pero ni los lugares, ni los no lugares existen puros, están mezclados. Hay plazas o parques que preservan algunos lugares porque la gente le dio algún tipo de identidad dentro de un contexto general que es no lugar. Pero está claro que en las ciudades contemporáneas, y sobre todo en Argentina, la mayor parte de nuestras plazas y parques se parecen más a no lugares que a lugares. Incluso algunos que son obras que estéticamente, porque hubo recursos económicos, porque hubo un estudio estético mucho más acabado, salen en fotos, ganan premios, pero cuando uno va a revisar cómo funciona ese espacio público se da cuenta que no es cuestión de pasar 1 o 2 años para ver cómo se degradó porque no cubría con las demandas. Y eso además construye un discurso bastante reaccionario, es que la gente no valora porque no tiene la cultura para entender ese espacio público. Un lugar autoritario, un lugar de ponerme en la soberbia por arriba de las necesidades, en lo cual no solo me olvidé que soy un prestador de servicio y no satisfago mi ego produciendo una gran obra para que la gente se acomode, y si la gente no se acomoda es problema de ella. Esto está inmanente en la generación de casi todos los espacios públicos desde hace décadas. Arbitrariedad, caprichos, egocentrismo, descompromiso con el lugar es casi la regla que en los últimos, por lo menos podemos decir, del 83 a esta parte, porque podemos hablar dentro de democracia de otro contexto, fue lo que gobernó la mayor parte de la generación de proyectos. Incluso con mucha gente bien intencionada, pero está con una carga ideológica paternalista, yo soy el dueño del conocimiento, y además en la medida que ciertas aceleraciones de la política va generando hacer respuestas rápidas ante el acortamiento de las plazas por las elecciones, es que cada vez se pone más construido para que cuando se corta la cinta se parezca más a la obra final, menos verde, entonces se pierde calidad ambiental al perder soporte vegetal. La conclusión de esto es, hemos fracasado y fuimos ineficaces en los objetivos. No nos sigamos premiando entre nosotros. La gente no nos premia. Estamos generando conflictos en las ciudades y no nos hacemos cargo de ello. ¿Y cómo hacemos para repensar las soluciones? Esto fue el motivo de empezar a vertebrar situaciones en donde saliéramos del laboratorio, del estudio, del tablero, de cómo ir a buscar los mejores mobiliarios, los mejores diseños, cuando por ahí no pasa la solución, tanto del proyecto como el fracaso más evidente, que es la gestión de esas obras a posteriori, en donde tienen un proceso de degradación casi igual en todos los lugares, más allá de la eficiencia o no de la capacidad de mantenimiento de los municipios. Voy a mencionar algunos personajes emblemáticos como Jan Gehl, que es un danés que se ha dedicado a trabajar mucho sobre el espacio urbano, en donde él nos dice: experimentar el atractivo de un determinado espacio es también una cuestión relacionada con el diseño de ese espacio y con la calidad de las experiencias que ofrece el entorno físico, sea o no bonito.
Cuando hay gente que se apropia de un lugar abandonado por la administración y de una manera quiche, de dudoso gusto, arma las cosas como puede, ahí no importa que sea bonito. Esa gente necesitaba algo que los que supuestamente estudiamos, nos formamos, estamos siempre capacitados, no se lo pudimos resolver en otro lugar, y ahí encuentran más acogedor algo, porque tiene que ver con estas cuestiones que tienen que ver con ese espacio. Encuestas, relevamientos, reuniones vecinales, todos los municipios de Argentina han hecho este hartazgo para tratar de determinar la demanda de los vecinos. Vecinos que no son los vecinos, no es la gente, son un montón de personas que tienen intereses, necesidades y gustos diferentes. ¿Qué hacemos con todos esos datos? ¿Le damos bolilla al que grita más fuerte? ¿Le damos bolilla a la mayoría? ¿Le damos bolilla al que tiene mayor capacidad de expresión política? Eso es participación pasiva. Convocar a la gente para contar nuestro proyecto, hacer una encuesta y después decidir nosotros con lo que nos dio la encuesta. La participación pasiva genera siempre una expectativa de devolución de los que participaron que nunca satisfecha. Salvo que hacer una minoría en la cual tuvieran en cuenta mi pensamiento. Que conociendo muchos casos prácticos que se han hecho, ni siquiera muchas veces se decidió por la mayoría, sino se decidió, acá tenemos un 15% que dice lo que nosotros creíamos que había que decir, me agarro de ese 15%. Sigue habiendo un manejo arbitrario, caprichoso, sigo poniendo mi ego por delante, en vez de pensar en satisfacer las necesidades. No toda la gente, no todos los vecinos, no todos los ciudadanos demandan lo mismo. Y además, encima todo se complica mucho más porque o no hay comunicación o la comunicación entre esos vecinos y los decisores es muy ineficiente. Está muy intermediada por otras cosas. O sucede a través de medios de prensa en donde si sale en la tapa del diario voy a resolver el problema. Si no sale en la tapa del diario sigo actuando como si nada. Entonces, tampoco se prioriza la calidad de la comunicación. Entonces casi no existen los diálogos entre los que decidimos cómo va a ser ese lugar y la gente que tiene, hasta que le hicimos encuesta y la hemos juntado, necesita que nosotros les satisfagamos la calidad de ese espacio público. Digamos un clásico, Kevin Lynch. Muchos de acá supongo que habrán leído La imagen de la ciudad, si no, leanla porque a pesar que de los años 50 sigue vigente. La creación de la imagen ambiental es un proceso bilateral entre observador y observado. Lo que él ve se basa en la forma exterior, pero la manera como interpreta y organiza esto y cómo orienta su atención influye a su vez en lo que ve. El organismo humano es sumamente adaptable y flexible, y diferentes grupos pueden tener imágenes sumamente diferentes de la realidad exterior. Esto es, ¿cómo podemos pedirle a la gente que de manera diversa y con distintos intereses nos puedan decir cómo quieren algo si cuando los juntamos a ver cómo está lo que está hoy pueden pensar de manera distinta? Esto nos da, decimos, tenemos más problemas todavía. Porque no solo es que tenemos problemas de comunicación, tenemos problemas de que la gente no es la gente, tenemos problemas entre además esa gente no solo piensa distinto, sino que está mirando lo que objetivamente está ahí de manera diferente. Volvemos a él y nos dice, por tanto, en cualquier circunstancia la interacción entre las actividades sociales desarrolladas en los espacios públicos y los procesos sociales, que no es lo mismo procesos sociales que actividades sociales, debe considerarse en varios aspectos, teniendo en cuenta los requisitos previos que existen en cada zona concreta y los variados intereses y necesidades. Intereses son una cosa, necesidades son otras. De las diferentes clases de habitantes o usuarios. Dentro de esas zonas, en cualquier caso, se puede apreciar que el marco físico puede influir en mayor o menor medida en la situación social de los habitantes. El fracaso de la mayor parte de los espacios públicos, que fueron hechos con esa arbitrariedad, ese capricho, generaron más destrucción de las relaciones sociales y del entramado social que cuando uno quiere volver encuentra una peor situación. Y además, porque nunca se tuvo en cuenta que esos vecinos, esa gente que piensa y expresa distinto, tiene intereses y tiene necesidades en donde no la puedo considerar un lugar ingenuo. Y no quiero decir que porque toda esa gente lo exprese tenga que darle la razón. Porque puede haber una misma situación que descrita de la misma manera, para unos es positivo y para la otra es negativo. ¿Cómo hago para conocer eso? No puedo
hacerme el tonto y arrojarlo, diseño el proyecto y después que se acomode la gente y se mate. A ver quién es el que termina ganando el espacio. Contener diversidad cultural, social, de género. Hoy está en plena investigación la cuestión de género del espacio público. Se trabaja mucho porque el espacio público, como lo consideramos siempre, es un espacio público machista. Hoy se están generando procesos de análisis para decir cómo es el espacio público donde la mujer se sienta que también es un espacio público que es acogedor para ella y no que se ha acostumbrado al espacio público pensado desde la dominancia masculina. Etaria. Los adolescentes son los que más sufren la cuestión del espacio público que satisfaga sus necesidades. Y los niños son los más reprimidos porque son los que tienen menos peso político en las decisiones. Les ponemos equipamientos de mala calidad, no tomamos en cuenta los modelos que deberían tener, donde el sub y baja, tobogán y hamaca es absolutamente perimido y anacrónico para los niños contemporáneos. Es para que se rompan la cabeza porque lo van a usar de otra manera porque se aburren. Si un espacio público no puede satisfacer todos sus intereses y necesidades, dentro de todas estas diversidades, que la étnica tiene que ver con los cosmopolitos de la ciudad. En Buenos Aires esto se expresa más claramente porque hay expresiones de racismo, de xenofobia, en donde entran en juego en procesos participativos también. Respeto, tolerancia e integración es el objetivo de un proyecto de espacio público. Después veo la funcionalidad, pero todo generar el espacio para poder contener toda esa diversidad, destruyendo los prejuicios. Pudiendo ver dónde conecto situaciones para que esa diversidad le dé riqueza al proyecto y no que el proyecto discipline o silencie diversidades que no me agradan. Porque tengo la posibilidad de tener el poder de decir a qué gente puedo prestarle mejor servicio y a qué gente no quiero que venga a esta clase. Cosa que sucede habitualmente en muchos proyectos contemporáneos. ¿Para qué sirve la metodología? Para generar un proceso eficiente, para tener un resultado eficaz y que todo eso sea efectivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Un espacio público de calidad? No, que el espacio público de calidad sea el soporte para generar una sociedad mejor, donde se reconstruyan los lazos de solidaridad, donde haya integración, donde la gente se identifique en la comunidad y todo lo que tenga que pasar en ese entorno urbano sea visible en el espacio público de manera solidaria, amigable, respetuosa, tolerante. Es la manera en donde los de Medellín lo han trabajado muchísimo. El soporte del espacio público no puede garantizarlo todo. Puede favorecer ciertas conductas o puede complicarla muchísimo más. La manera en que hemos diseñado la mayor parte de nuestros espacios públicos en la ciudad la han complicado. Lo han complicado bastante mal, gastando un montón de plata, poniendo en juego un montón de expectativas que lo que después hace es perder credibilidad en la administración, se destruye más el diálogo, es más difícil volver cuando uno quiere hacer las cosas remediando esas situaciones. Hay que aplicar métodos concretos. Y esos métodos concretos les tienen que decir a los que participan hasta dónde vas a participar. Decirles claramente, te invito a participar, pero ¿a qué? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es tu nivel de participación? No generarte una expectativa que después la vas a vivir como una traición o como una estafa. Y sin voluntarismos. No podemos encarar procesos participativos convocando a la gente sin tener alguna herramienta, alguna práctica, porque estamos poniendo una bomba de tiempo en donde es como que la gente se acomode sola porque nosotros estamos conduciendo una asamblea vecinal a ver qué es lo que sale. No digo que hay que ser un experto en prácticas sociales, pero hay que conocer mínimas herramientas que no son demasiado complicadas, que algo voy a contar, para que podamos generar espacios donde se puedan definir cosas. Hay una tucumana que se llama Ana Fredillo de Parajón, que trabajó mucho en cuestiones de psicología, poder y participación, que investigó tanto en trabajos académicos como empíricos en distintos procesos participativos que se hicieron en Argentina, donde ella define 3 dimensiones básicas para que la participación sea socialmente activa. Y cuando la participación es socialmente activa es porque todos los que participan en la decisión. Eso es lo que la hace activa. No es que participan en algo que después otro decide. No es que están cerca de la decisión, deciden. Los procesos participativos en donde yo he diseñado plazas y parques, todos los vecinos fueron parte del equipo del proyecto.
Yo no conduje solamente a los cadistas, al técnico hidráulico, al especialista en electricidad, sino que además conduje a los 60, 150, 280 vecinos que eran parte del equipo de proyecto. Y no me la pasé la vida reuniéndome. Apliqué metodologías que después voy a contar, traídas de las ciencias sociales. Digamos, todo aquel profesional del diseño que quiera salir al espacio público tiene que empezar a imbuirse de, no empezar a ir a estudiar sociología, licenciatura en comunicación, conocer cosas y tratar de adosarse de ciertas prácticas para tener mayores recursos para llevar a la práctica lo que tiene de formación desde el diseño. Primera dimensión, que los participantes sean parte, tengan pertenencia y tengan alguna relación de identidad personal con ese objeto del cual los estamos invitando a participar. La segunda es tener parte. Tienen siempre algo que decir. Pueden recibir algo del otro, pueden ofrecer, o están involucrados. Y la última, tomar parte. Son críticos. Tienen una actuación crítica de ese objeto del cual lo estamos convocando. No van como claques a escuchar el maravilloso proyecto que le estamos diciendo que es lo mejor para ellos y sin argumentos para contradecirnos se la bancan. No, tienen una actuación crítica que es desde lo político y no desde lo técnico. Porque los vecinos, la gente, desde el único lugar que pueden plasmar sus demandas es desde una demanda política. Porque no nos pueden discutir técnicamente si está bien eso, cómo está construido y que muchas veces se ejerce. Manejar la disciplina para disciplinar a quienes le tenemos que prestar el servicio para que les entre la fuerza lo que no estamos dispuestos a modificar. Toda participación es un acto de ejercicio del poder. Cuando nosotros estamos invitando a participar, estamos socializando el poder que antes lo tenía yo solo. Yo decidí armar la plaza. Convenzo al decisor político, vamos a hacer esa plaza, lo hacemos, yo le hago el proyecto, lo mandamos. Esa es la manera tradicional con que se hacen las plazas. Ahora, si yo abro la participación, estoy socializando el poder. Siempre teniendo en cuenta que no se genera una democracia basista en que las responsabilidades se diluyen y yo ya no soy el responsable de lo que sabe. El que esté a cargo de la dirección del proyecto sigue siendo el responsable del proyecto. Decir que socializa el poder es involucrar a todos a que participen del debate, en las posturas, en la manera de resolver el mejor proyecto sin delegar demagógicamente la responsabilidad del proyecto en los vecinos. Seguimos teniendo la responsabilidad. Toda participación es un acto de ejercicio del poder que asume diferentes formas y produce distintos efectos según la red de sobredeterminaciones en juego en cada caso. Los que abrimos el poder, estamos socializando el poder que va a empezar a ver en juego. Pero los que participen van a tener sus propios juegos. ¿Por qué? Porque hay referentes políticos, presidentes de asociaciones vecinales, de clubes de barrio, van a hacer su juego ahí. Tampoco les va a importar mucho la plaza. Se generó un escenario para mostrarse ante otros. Y no hay que minimizarlo. Está bien. Cuando uno hace un proceso participativo, nada tiene que pasar por los pasillos. Todo lo tengo que tirar ahí adentro y que sea a la luz y a la vista hasta las cosas que parece que hacen pudrir todo. Ella también nos dice que todo diseño grupal es un disparador de efectos. Un administrador del poder circulante del grupo no solo es mi poder que lo abro para decidir cómo es la plaza, sino el poder de todos esos actores que están empezando a ponerse en un lugar donde corren en riesgo sus propios poderes. Una cuestión primordialmente teórica, metodológica, ideológica, ética y en último término es una cuestión técnica. Hacer una plaza en términos como lo teníamos en el siglo XX es una ahora. Pero fallamos porque lo técnico no era lo complejo hasta el del partido. Lo complejo era cómo hago para que esos técnicos satisfagan las necesidades de gente tan diferente en donde la ciudad no es la ciudad de hace 50 años. Los conflictos urbanos son distintos. La diversidad del habitante de la ciudad es absolutamente diversa. Las fracciones etarias se han multiplicado. En la propia adolescencia tenemos 4 o 5 sectores distintos que demandan cuestiones distintas. El diseño participativo es un proceso de interacción entre usuario y planificador. Ambos influyen. Yo no puedo ir a un proceso participativo sin estar esperando que esa gente me afecte. Yo los estoy afectando y ellos me van a afectar. Y eso es poder lograr el mejor proyecto posible. Porque termina de ser colectivo.
no es del concepto paternalista. Una cosa es tener autoridad para conducir un proceso en donde todos crezcamos, y otra cosa en el modelo tradicional paternalista es yo los dejo, juguemos, y yo me asumo como el que denme las gracias por haberlos dejado jugar. Eso es una estafa. Los procesos se desarrollan de manera diversa según las características variables, según las situaciones suburbanas, según la escala de intervención, según las demandas de intervención. No hay un esquema dogmático clásico, decimos, para que haya participación y todo. Voy a contar algo muy referente, pero que adaptar las situaciones. Los procesos se despliegan de manera estratégica, con diferentes niveles de participación, porque antes de convocar a todo el mundo tengo que haber cosido a los funcionarios internos. Todos los que van a tener decisión, desde el director de alumbrado hasta el que limpia, el que me garantiza, el comisario que está en la zona, tengo que buscar todos los representantes del Estado, no importa si son municipales o no, son los que están representando al Estado. Articular, generar un camino creciente detectando los presidentes de asociaciones vecinales, los punteros políticos, que los tengo que tener adentro, no los puedo tener boicoteando afuera. Vení y hacé quilombo en la asamblea, no me hagas quilombo afuera. Y eso hay que coserlo antes, para garantizar que cuando yo convoco, el que no vino fue porque no quiso venir y todo el mundo sabe que no quiso venir. Tiene que ser transparente tanto en los que estamos como transparente en los que no vinieron. El proceso participativo debe ser inclusivo, abierto. Vos no sos del barrio, no te vas a encontrar. No, viene todo el que quiere venir y me la banco. Si está acá es porque tiene algún interés con el lugar. No le importa si el interés es comercial, mafioso, para decirlos más oscuros. Vení y pelealo acá. Yo quiero pelearlo acá, no en un lugar oscuro, que puede agarrar. Tratar de generar una escena, porque en esos escenarios es donde aparecen protagonismos de vecinos que estuvieron siempre subsumidos en no poder protagonizar ni expresar cosas que podían decir, al no tener los espacios donde esas cosas pudieran suceder. Tolerante y respetuoso. Puedes decir lo que quieras, pero si vos me generás algún discurso racista, como me ha pasado trabajando en una cosa de Buenos Aires, sectores medios blancos, antibolivianos, inmigrantes ilegales, tratando de que no opinen porque este lugar es para los argentinos y no para ustedes, bueno, como un defensor del pueblo, con el cónsul de Bolivia, te meto preso. Por eso es delito, eso no es opinión. Eso es racismo. Hay una ley que dice que vas preso por decir eso, no lo puedes decir. Y eso además genera de que no se puede hacer cualquier cosa. Y eso además trasunta esto en serio. Hacer, mover, que discutimos, que hay que ciertas cuestiones, entonces yo tengo al director de vialidad porque hay una siniestralidad vial en el entorno de la plaza que es grave, vení, explícamela. Tiene que haber un compromiso de la administración en donde además todo el proceso lo usamos para que sin que se note ni que parezca un ejercicio académico en el que queremos a la gente enseñarle cosas, trasunte subir la calidad de la demanda porque le vamos dando información sobre la sostenibilidad, qué es el paisaje, ambiente, planificar, están participando en un proceso de planificación. Democracia, es un proceso democrático. Entender lo que es la sociedad somos todos, no que tengo la fantasía que algunos no lo son. Y entender lo diverso, que la diversidad da riqueza, en ningún caso nos restringe de peor calidad de vida. Y poder entender sostenibilidad, paisajes, para que se pueda comprender cómo el espacio público además tiene que satisfacer necesidades urbanas vinculadas a sostenibilidad. No tiene que derrochar energía, no tiene que derrochar agua, tiene que tratar de ser lo más verde posible, tiene que generar esos oasis urbanos que la ciudad no ofrece generalmente, tiene que tener espacios lúdicos, recreación, mantenimiento de no alto nivel de mantenimiento, traer equipamientos, flora nativa porque se afecta menos, funciona mejor con nuestro clima, sin explicárselo técnicamente, pero que es como que la gente, si bien puede decirle a alguien cómo quiere la reforma de la cocina, porque cocinando sabe, poder expresarlo sin saber, bueno, tienes que poder subir la calidad de la demanda de la plaza y no decir solamente quiero pastito, banco y juego para chicos. Darle elementos para problematizar. Queremos que suban para que podamos subir la calidad de ese espacio público, más en lo funcional que en la cosmética. No nos sirve poner un banco de diana cabeza que sea un montón de plata y hacer perder calidad en el cuerpo central conceptual del diseño de ese espacio verde, porque creemos que el envase de ese banco le da una jerarquía marketinera al lugar, en realidad el resto del espacio lo vemos despreciado porque apostamos a un
una cuestión simbólica constructiva. Hay un ecuatoriano, Gonzalo de Arquea Sevilla, que es un especialista en procesos participativos, donde les traigo algunas cositas de él, tiene mucho escrito, donde dice que para que haya un proceso participativo, en principio tiene que haber voluntad política, tanto de las autoridades locales como de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. A mí me ha pasado que el Ejecutivo Municipal está todo convencido, ahora los de las asociaciones vecinales no quieren, porque ellos tenían el monopolio de la representación del barrio, cuando representaban solamente a sus asociados, no al barrio. Y acá se les diluye eso. Entonces, no quieren que se haga ese proceso participativo, quieren seguirse sentándose en la mesa chica con el director a negociar ahí las cosas. Por eso no siempre es los decisores políticos los que pueden estar restringiendo ciertos procesos participativos. La actitud positiva municipal, esto es, hasta el empleado que está en el organismo municipal que pueda tener que ver con esto, entiende, se le explicó, se le dio bola, hay que incluirlo. Vamos a la comisaría y no solo hablamos con el comisario, hablamos con todos los vigilantes que patrullan esa zona del barrio. Digamos, hacemos una política de seducción, persuasión, además, todo esto es allanar un camino de algo que no sucede actualmente. Entonces siempre hay un alto nivel de escepticismo o incredulidad de que lo que vamos a hacer es lo mismo de siempre. Hacemos una asamblea, que todo el mundo grite, patalee un poco, le mostramos algunas imágenes, después nos fuimos y hacemos lo que queremos. Incorporar a diferentes niveles municipales, con lo que les decía recién. Tenemos que tratar que participe siempre en todo proceso el funcionario de más alto rango, porque eso se predice en el proceso. Si puede estar el intendente, mejor. El secretario de Obras Públicas, mejor. Y sobre todo al final, escuchar las conclusiones. Eso es, hay una cuestión técnica y hay una cuestión política. La técnica no existe si la política no decide que esa técnica se ponga en juego. Es muy importante para la gente que ponga la cara el que va a poner en práctica lo que se resuelve ahí. Una cuestión esquemática de una planificación del proceso participativo tiene mucho de un proyecto tradicional, donde tenemos toda una primera etapa, que lo vamos a ver rápido, de estudios de factibilidad, que en este caso vemos la factibilidad y la parte participativa. ¿Qué nivel de líos políticos hay en ese lugar? ¿Qué nivel de demandas? Porque cuando se genera un proceso participativo no vienen a hablar de la plaza, vienen a hablar de la inseguridad, que me falta, tengo goteras en la escuela, aparecen todas las demandas. Recopilar toda la información, que siempre las administraciones públicas tienen más información que el área que supuestamente se dedica a eso. Que por ejemplo, siniestralidad vial, casi nadie le da bolilla a eso. Y no es en la esquina de la plaza, es en todo el entorno, porque tenemos que pensar cómo la gente llega a la plaza, cruza la plaza. El cuerpo central es diagnóstico y diseño. A partir de lo que les conté de Kevin Lynch, de Gell, nosotros nos dimos cuenta que nosotros no podíamos juntarnos con la gente a pensar un intangible cuando la gente la misma situación la ve de una manera tan distinta. Entonces desglosamos el proceso de diagnóstico. ¿Cómo discutimos eso que está ahí? Y a ver si lo vemos todos igual. Y lo ven todos distintos, porque ponen en juego intereses y necesidades diferentes. Entonces ven la cara que les resulta. Entonces lo que construimos es un diagnóstico colectivo, un diagnóstico consensuado, en donde teniéndolo todo en la cara es más fácil que homogenicemos discursos, porque a veces se dice lo mismo pero con distinto lenguaje y se pelean porque hay prejuicios de vos no te banco porque estás en la otra punta y que esto y que lo otro. Entonces, la mayor parte del proceso que está en juego de lo participativo está acá, en el diagnóstico. La gente se conoce, la gente empieza a creer en el proceso, la gente construye un discurso común, empiezan a compartir cosas que no sabían, que el otro la trae. Entonces empiezan a jugar. Una vez que pasa el primer momento, que casi siempre me ha pasado que la primera media hora es de insultos, ¿no? El gobierno me dice, ustedes que nunca, ustedes que esto, porque vos venís acá a robarte un sueldo y nos usás a nosotros. Fueron muy maltratados. Esperamos, bajan, hicieron catarsis, arrancamos. Cuando ven que vamos cumpliendo con lo que estamos diciendo, porque este diagnóstico participativo se hace un día, es una jornada. No es que nos sometemos a una maratón de reuniones. Y esto está claro antes. Según la escala es una mañana y media tarde.
y porque aplicamos procesos que hacen que se optimice mucho el tiempo. Y no se vota. O hay consenso o no hay nada. ¿Por qué? Porque el que pierde la votación quedó fuera y se va a dedicar a conspirar con los que ganaron. El consenso es central. El espacio público sin consensos no es espacio público. El espacio público que nos fracasa hoy es cuando está consensuado. Pudo no haber estado consensuado en el diseño, pero tampoco está consensuado en su gestión. Entonces es conflictivo. Una vez que tenemos el diagnóstico son las bases para hacer un diseño, porque nos pusimos de acuerdo en que eso está de esa manera. Entonces toda nuestra referencia es a partir de eso. El que no vino al diagnóstico se la tendrá que bancar en la jornada de diseño, porque los que fueron se lo van a imponer, nosotros nos sentamos acá. Siempre viene más gente al proceso de diseño, porque de la jornada de diagnóstico y los diseños siempre dejamos pasar 2 semanas. No más, porque sería, no menos para que se haya proceso de maceración en el barrio. Se cuenten las cosas. Empiezan a darse cuenta que va en serio. Y el que no viene a la jornada de diseño no participó. Lo que tendría para decir, lo que tiene para insultarnos, lo que tenga que hacer, perdió el escenario y la plaza se va a hacer. Y vos lo que tenías para decir no lo dijiste. Siempre viene más gente a la de diseño y eso nos da, es un indicador de que funcionó el proceso. Si te viene menos gente, en algo fallaste. Nunca le echamos la culpa a la gente. Siempre somos nosotros los que tenemos que haber leído las situaciones, traducido los conflictos, interpretar toda esa trama que está ahí abajo que está en pugna. Y un montón de intereses y necesidades que no tienen que ver con la plaza, tienen que ver con el barrio. El diseño participativo, la gente ya no nos insulta, ya viene a jugar. Entonces hay planos, hay imágenes, hay maquetas para que rompan, para que armen. Llegamos a un diseño consensuado, tampoco se vota, en el cual tiene que ser lo más cercano a un anteproyecto. Según la escala es un master plan, son ideas preliminares y los tratamos de llevar lo más lejos posible a definir zonificaciones, áreas de sol y de sombra, funciones. Después viene la etapa de proyecto, que es documental, y después la licitación o la obra pública y veeduría, que es la gente sigue el proceso. Siempre sale más rápido, lo están llamando. ¿Y cuándo sale? ¿Y qué pasó? ¿Y quién gana? ¿Quién lo hace? Fecha. Mucha gente participa, mucha gente se calentó porque eso siga. Y empieza a controlar un proceso que tiene que hacerlo una administración que no tenga dudas y que pueda ser transparente. Y es por lo que a veces se niegan los procesos participativos. Ya no puede haber retornos, ya no puedo hacer una supuesta licitación y terminar dándose el mismo. Mientras esas prácticas sigan, no puedo hacer un proceso participativo porque la gente del proceso empezó a saber cuánto sale el metro cuadrado de vereda y la columna de alumbrado porque decidimos, ponemos Malú, ponemos más vereda, mejoramos los bancos porque la plata que tenemos es la misma. Cuando uno va a un proceso participativo tiene que decir qué recursos tiene. Tengo tanta plata, el municipio tiene tantos bancos y conseguimos tantas luminarias. Bueno, ¿cómo lo acomodamos? No se puede usar un proceso participativo para generar presión a ver si el municipio nos va a dar bolilla. Porque en un proceso participativo que el objeto por el cual se convocó no se materializó genera mucha decepción. Y lo que logramos es que esa gente no participe más. Lo más peligroso de un proceso participativo es que no haya servido para nada. Porque lo que nosotros necesitamos es que ese proceso participativo no haya sido una excepción. Es que dejemos gente que haya aprendido a generar relaciones democráticas, de construir diálogo, de disputar de otra manera y que de ese lugar empiece a mejorar el tejido social en el barrio. Después hay 2 instancias de gestión, que es cómo toda esa gente que quedó activa es cómplice en la gestión pública. Cómo organiza actividades culturales, deportivas, recreativas, delegando cosas en todos estos sectores sociales que pasaron a tener una actividad en donde además hacen alerta temprana de cosas que fallen, que no está cumpliendo cierta contratación de limpieza, corte de césped, arreglo de cosas. Si la gestión esto lo entiende, empieza a resolver conflictos de gestión sin gastar más plata. Al contrario, reduce recursos en mantenimiento porque la gente se apropió. Y se apropió de manera colectiva. Y consensúan ellos las actividades. La kermés de la escuela la hacen en la plaza y la hacen otros que no tienen que ver con la escuela porque se construyeron lazos de solidaridad. Y una cosa que yo no la puedo hacer todavía,
se utiliza mucho en el mundo anglosajón, que es la verificación de uso. Volver a los 5 años, volver a los 7 años, hacer un proceso de verificación de uso participativo donde convoco a toda la gente para ver qué pasó, qué hicimos. Lo que supusimos que entre todos era la mejor plaza, ¿qué sucedió? Y eso es mantener vivo el espacio en relación entre la administración pública y los vecinos, en donde la meta no era tener la plaza. La meta era constituir espacio público, y el espacio público no tiene una cronología de principio y fin. Tiene que tener un continuum y entender que a lo mejor hubo cosas que en su momento las satisfacía, pero después cambió el barrio. Ahora tenemos que hacer otras cosas. Volver a generar el espacio participativo para que esas cosas no se nos distorsionen ni vuelvan al estadio anterior. A ver quién es el que grita más fuerte, quién es el que patea el mostrador de mejor manera. Voy a mostrar algunas imágenes de procesos. Parque Quinquela Martín en La Boca, 4 hectáreas, era un área degradada. Los vecinos juntaron 17.000 firmas para que se haga una plaza en contra del gobierno de la ciudad que quería poner edificios de vivienda. El Club Boca Juniors, que quería quedarse con los terrenos. Lograron que se votara 4 veces en la legislatura porque una vez fue vetada la ley de que se haga el parque. Y ellos fueron los que propusieron que fuera de flora nativa, porque en la ciudad de Buenos Aires no había ningún parque de flora nativa y pensaron que les daba más singularidad, aunque no conocían nada de flora nativa. Y yo estaba en ese momento coordinando el programa de diseño participativo del paisaje. Una semana antes que se votara la ley nos acababan de disolver. Entonces se votó, y estos habían puesto en la ley que se hiciera por diseño participativo del paisaje porque habían conocido las experiencias anteriores. Nos volvimos a juntar y se hizo esto, que terminó ganando 2 premios internacionales, es el único parque de flora nativa de la ciudad. Acá vemos en una escuela las reuniones. Los momentos participativos siempre hay que hacerlo en el lugar más neutral posible. Lo que la gente identifica como lo más neutral es una escuela pública primaria. No el club del barrio, no la oficina pública. Y la escuela lo que nos genera es toda la infraestructura necesaria. Baños, cocina, mobiliario, pizarrones. Y además nunca hay que hacerlo en la plaza. No dependemos de los factores climáticos y además de las desatenciones. Tiene que estar en un espacio compartimentado y hacer que sea lo más acogedor posible. Galletitas, mate, café, que no se vayan ni al kiosco. Los queremos acá adentro. Que se enrosquen acá adentro y hasta que no termine la jornada, que estén lo menos desatentos posible. Acá hay distintos grupos. La manera de trabajar, ahí un vecino contando, es la gente llega, marca en una guía grande donde vive con respecto a donde está el lugar, se le entrega una cartulina con su nombre de pila para que todo el mundo sepa cómo se llama cuando se dirigen a él. Según la característica del lugar se pone información en láminas para socializar, porque no las trajeron asociaciones, por algunos se le ocurrió. Se arma una rueda grande, un espacio circular, donde se cuentan las reglas del juego. Y se socializa cierta información que está como que es para ver de dónde arrancamos. A partir de ahí rompemos en grupos, según el color de cada cartulina. Eso hace que los grupos sean lo más heterogéneos posible, porque generalmente los grupos homogéneos vienen todos juntos. Al dar una cartulina de cada color los desparramamos, porque lo que queremos es que cada grupito segmentado sea lo más representativo posible de lo diverso, y repartirlos entre grupos entre 7 y 10 personas para que al mismo tiempo estén discutiendo y en eso utilizamos el tiempo. Le ponemos un facilitador a cada grupo, que no es un coordinador, es el que recuerda las reglas del juego, el tiempo que tenemos para discutir y qué es lo que hay que discutir, para que todos hablen y para que los más bocones sean restringidos y dejen hablar a los que son más tímidos. En el caso del diagnóstico tienen que producir todo lo que les gusta y lo que no les gusta del lugar y lo que no hubo acuerdo. Se ponen en papeles afiches, vienen 2 vecinos y lo cuentan, hay un vecino contando el diagnóstico de lo que estaban viendo. Y ahí se van poniendo todos los papeles afiches y vemos todo lo que hubo de acuerdo, a ver qué sintonía hay. Los desacuerdos se ven en plenario. Ahí tiene que ver el coordinador, el director del proyecto, es el que tiene que saber manejar grupos. Ver las oportunidades, ver la manera en donde hay cosas que se pueden coser y atar para en ese espacio escénico más importante todos ser más responsables de hasta dónde nos estaban acordando algo. En 20 y pico de procesos participativos que he hecho, siempre hubo consenso, tanto en diagnóstico como en diseño, pese a que siempre teníamos una carta que era, si no había posibilidad de consensuar, es decirles, si ustedes no están dispuestos a ceder y solidariamente construir un consenso, la plaza la hacemos en otro lado. Porque donde haya gente más solidaria y que piense más en el otro, ustedes no se merecen la plaza.
Siempre tuve ese as en la manga, nunca lo tuve que usar. Y yo hice el proceso de diseño participativo del parque indoamericano antes que hubiera la catástrofe. Que la catástrofe fue porque la nueva gestión no cumplió con el proyecto. Ahora vamos a ver imágenes del indoamericano. Acá vemos los cartelitos de colores que tiene prendida la gente. Talleres para los niños, todo un tema, porque los niños se trabaja de otra manera, es a los que nadie les da pelota, y cuando trabajamos con los niños y hay que mostrar a los grandes lo que dijeron los niños, todos los grandes se van a fumar, a tomar café, que tenemos que volver a traer. El tema de los niños es un tema muy especial. Ahí vemos una maqueta del Parque de la Boca para que la gente rompa, desarme, juguemos con la linterna donde hay luz, donde hay sombra. Láminas de flora nativa. La gente pedía flora nativa pero ni sabía de qué se trataba, y tiene es un ornamento totalmente diferente que conoce, que es todo exótico. Distintos vecinos van mostrando que haya sus planos. Esa gente que no sabe dibujar, que al principio no saben cómo tirar con crayones, los hacemos jugar y terminan peleándose con calcos sobre hoja de plano. Terminaron habiendo 4 esquemas del parque al costado de las vías y luego al costado de Boca. Y ahí hay que usarlo. En general, siempre lo que sucede es que hay muchos más acuerdos que el prejuicio anterior nos hace creer que no hay. Y siempre son los detalles por los que se matan y se pelean, más que por las cuestiones de fondo. Y ahí es donde como vamos, y además todo ese cuerpo colectivo madura, pierden condiciones infantiles cuando se van dando cuenta que por lo que se estaban matando con el otro, en realidad era la cáscara de la situación y no lo de fondo, porque son todos, viven en el barrio, tienen ciertas cuestiones identitarias que los unen más que las que los separan. La gente aplaude, funcionario político de mayor jerarquía, el presidente de la Corporación Buenos Aires Sur, que le decía la obra, se compromete a hacerla. Eventos festivos que lo organizan los vecinos para que después que hicimos el proyecto vean si condice con lo que habíamos acordado. Les mostramos croquis de plantas generales, en un evento en la calle que lo organizan ellos, que lo organiza la administración. Este es un croquis de planta general de más o menos como era el parque. Les muestro algunas imágenes nada más para ver. Este era el baldío donde se hizo y acá está la cancha de Boca. Esto es cuando se inauguró. Hoy es el lugar donde van todos los turistas a sacarse la foto con la cancha de Boca atrás porque es donde hoy está destruido el parque. La gestión actual lo castigó porque parecía que con este parque se venía una ola de diseño participativo y fue muy maltratado para que los vecinos dejaran de participar. Cambió el signo político de la ciudad y el signo actual está en contra de todo proceso participativo. Algunas imágenes del lugar, que además tuvo la singularidad de ser de todo de flora nativa, satisfacción de las necesidades. Esta es una roca que fue encontrada en obra, que puede ser una playa de maniobra de ferrocarril que venían piedras del sur. Muchos la asociaron, lo pusimos como una especie de monumento al recuerdo de lo que era del lugar y los chicos más chiquitos lo usan para treparse. Flora nativa, que atrajo fauna silvestre. En ese barrio no existían mariposas, aparecieron las mariposas por las faunas y aparecieron un montón de pajaritos, hasta pájaros carpinteros, que en ese lugar eran cosas que lo veían en dibujitos. Y además vieron qué fácil era hacer estas cosas. No era tan difícil. Cartelería, mucho cuidado en el diseño gráfico de todos los carteles, fue pensado. Y después la comunicación. Todo lo que hicimos del momento que pensamos estaba en la web. Las reuniones, quienes estuvieron, acá están todo en PDF, todo lo que fue haciéndose, mucha visibilidad, mucha transparencia. Y después, lograr que saliéramos en los diarios, en la televisión, suplemento de arquitectura de Clarín, porque que los vecinos que estuvieron vayan sintiendo la trascendencia y otros vecinos de otro lugar empiezan a pedir lo mismo, subir la calidad de la demanda. No solo pido que la plaza sea tal plaza, sino cómo quiero que se haga esa plaza. 2 premios internacionales, en Río de Janeiro, primer bienal de arquitectura del paisaje, en Moscú, de arquitectura del paisaje, que en realidad fueron cosas como allí. Fue una lástima que después fueron tan traicionados por la gestión actual, porque ahí se había armado una cosa impresionante. ¿Qué tiempo duró todo esto como proceso? El proceso fueron 2 jornadas. Un trabajo previo de 1 mes y medio, jornada de diagnóstico, 15 días, jornada de diseño participativo. Después estuvimos casi 1 año entre proyecto y licitación. Las jornadas se hicieron ¿Participaban los vecinos en el tema de licitación y demás? Y además al que ganó la licitación lo volvieron loco. Lo vivían todo enfrente. Llamaban todo el tiempo. ¿Esa era la baldosa que habíamos dicho? ¿Ese banco está bien puesto?
Y además, en la ciudad de Buenos Aires hay una práctica de constructores que nunca te ponen lo que dice la licitación. Bueno, los vecinos lo volvieron loco. Y entonces, entre lo que entonces fue pasado mitad del 2004 y se inauguró en el 2006. 2 años. La obra fue más larga porque fue una remediación ambiental, porque el suelo, la mayor parte de la plata se fue en el suelo. Claro. La cota original estaba a 3 metros, era todo suelo de escombros, que no se podía En plantar. una superficie de 4 hectáreas. Plaza Sabatini, unas plazas chiquititas en Caballito, anteriores al de la Boca. Jornada de diseño participativo, unas maquetas ahí. Plaza Villarreal, donde los vecinos definieron que la prioridad eran los niños y que los niños tenían que estar en el medio de la plaza para tener seguridad, y generamos un área de preescolares y de escolares. Esto lo hicimos con 2 pesos porque esto es 2002. En mucho proceso participativo ha sido 2002-2003, donde la ciudad de Buenos Aires no tenía un mango porque veníamos de la crisis de diciembre del 2001. Este es otro predio ferroviario, Jardín Villa Devoto, que es todo un corredor lineal que lo que querían, presentamos distintas estéticas posibles. Se quisieron la más pintoresquista, con piso de granituyo, que tuvimos que conseguir como que fuera la accesibilidad viera, que no pudiera circularse bien. Parking americano. Una cuestión que tiene que ver con los sectores sociales es que los sectores de zona norte, Núñez, Belgrano, hacían un diseño participativo, la folletería tenía que ser en blanco y negro y por mimeógrafo, si no gastábamos la plata. En cambio, en zona sur, Villa, barrio carenciado, tenía que ser a 4 colores, si no, no era en serio, no necesitábamos dando bolilla. En el parking americano pegamos afiches a doble sábana por toda la ciudad. Esta es una ficheta y un volante a colores que se repartió por todo el barrio. Participaron cerca de 300 vecinos de un parque de 100 hectáreas en el parque. En el cual lo que hicimos es un master plan donde había sectores de clase media baja, de Lugano y Soldati, sectores de Villa, de paraguayos, bolivianos, peruanos y del interior argentino, grandes conflictos culturales, lenguajes distintos, y el parque en el medio aislando todos estos sectores. Entonces había muchos prejuicios por el que estaba del otro lado de esas 100 hectáreas. En realidad fue donde pusimos a prueba, porque esto generaba acá, esto no sale, había muchas tensiones, muchas situaciones complicadas. Lo hicimos en un parque muy grande que estaba cerrado en ese momento, que era el ex Interama. El día estaba lindo y todo el lugar estaba vacío, solo lo estábamos usando con nosotros y hubo como, no sé, 30 grupos distintos discutiendo. Vecinas contando los resultados de cada cosa. Y se llegó a construir un sector bastante naturalizado con un área de humedal antes que cambiara la gestión. Esto es en Chascomús. Chascomús en un momento definió que todo el espacio público se hacía por diseño participativo. Entonces, en todas las situaciones con poco presupuesto, que en realidad era reacomodar cosas, pero lo que se hizo fue lo más intangible de cómo pusimos socialmente el entorno de cada espacio que eran medio baldíos y se transformaron en plazas. Esto es en Pueblo Ester, en Gran Rosario, que hay que discutir las áreas que estaban al costado de la ruta, porque esa ruta 21 atraviesa el pueblo por la mitad y era todo un conflicto y había distintas propuestas y sectores sociales que presionaban. Y bueno, se armó un master plan a partir de la participación, se trabajó en una escuela también. Ahí fue diagnóstico y diseño en un fin de semana. Porque yo me fui allá, lo resolvimos, hicimos toda una cosa súper rápida. Había 2 grupos claramente enfrentados, pero estaban enfrentados por cuestiones personales, que los terminé llevando el viernes a la noche a tomar un café los dos, y ahí pude cerrar la cuestión que no tenía que ver con la discusión de las áreas. Además, tener plasticidad para ver el problema y poder actuar saliendo de los formalismos ciertos normativos. Esto es lo último que hice este año para Kumar, en la cuenca Matanza-Riachuelo, un parque en una zona periurbana, al lado del río Matanza. Primera jornada de diagnóstico, qué parque balneario tenemos, y después el que queremos. Usamos mucho el queremos, como para tener más claro que uno es diagnóstico y en otro diseño son otras palabras. Lo hicimos en una asociación de jubilados, que se leía como un lugar bastante neutral, sectores bajos en general con respecto a situación socioeconómica, las distintas discusiones. Antes la de diseño siempre se hace una socialización de información que consideremos que sea básica y acordado con ellos en el diagnóstico,
que se hace un PowerPoint para que todos conozcan que tiene que ver con algo histórico, con algún conflicto ambiental, con alguna situación geográfica que todos la tenemos que tener. Ahí también hacía mucho calor y fuimos a la afuera, en un parquecito que había en la asociación de jubilados. Y acá van apareciendo los planos con la gente planteando sus necesidades. 4 planos otra vez. Esto es un croquis más o menos de planta general, en donde una margen es donde está el pueblo, los pozos, que es una especie de parque urbano muy natural, y la margen de enfrente, que es agrícola, se reconstituye el paisaje original armando una especie de área de reserva con toda plantación nativa y que además después se tiene que transformar en un lugar de formación de jardineros vinculados a plantas nativas que tienen que ver el proceso de restauración de la cuenca, matanza de riachuelo, a reconstruir paisajes originales. Lo último que voy a comentar es los niños y el espacio público. El espacio público para los niños tiene que generar, estimular el desarrollo, tiene que darles procesos de aprendizaje, tienen que ser entretenidos, tienen que tener sorpresas, descubrimientos según las edades y tienen que estimular la fantasía. Tienen que desatar ciertas cuestiones que tienen que ver con destrezas físicas, encuentros sociales, estimular la creatividad, percepciones sensoriales, y tienen que ser tranquilos, porque ellos ya lo complican. El espacio tiene que ser lo menos maniático posible para que ellos hagan lío dentro de un espacio que sea más bien apaciguador. ¿Conocen a Francesco Tonucci? Para los que no lo conocen, es un pedagogo italiano que ha trabajado en muchas cuestiones de urbanismo, en donde él planteó que la ciudad occidental, el estándar para quien está pensada es para un varón de generación intermedia, que no tiene problemas de salud, que se mueve en auto, tiene trabajo, y todo aquel que se aleje de ese estándar empieza a tener problemas en la ciudad. ¿Quién es el que está en las antípodas de ese varón de generación intermedia? El niño. Si nosotros le resolvemos los conflictos en el espacio público al niño, se los resolvimos a todos, a los adultos mayores, a los discapacitados, a las embarazadas con cochecito. Entonces, es un libro que se llama La ciudad de los niños, que si nosotros resolvemos la ciudad para los niños, resolvemos la ciudad para todos los sectores. En función de Tonucci generamos talleres con los chicos, en donde, en las experiencias que él ha hecho de trabajo con los niños, hacemos cuestiones plásticas, o grandes mapas Gulliver, o dibujar, o plastilina, que no nos importa que hagan eso. Lo que nos importa es qué es lo que están hablando. Y no buscamos consenso entre ellos, buscamos qué ideas son genuinas y no vinieron contaminados por lo que los padres le dijeron que deben querer ellos para el espacio público. A veces un niño es la síntesis de todo el resto de los niños. Si se puede trabajar con animadores socioculturales, mejor, porque se les saca más el juego. Se les trata de dar mucha visibilización a partir de lo que produzcan plásticamente. Con los adolescentes, en el indoamericano fue donde llevamos más a fondo, trabajo con adolescentes, para que expresen sus complejidades y que puedan exponerlo delante de los adultos antes de que los adultos empiezan a discutir el diseño, para que queden condicionados con lo que plantearon los niños. ¿Cuál es el árbol que les gustaría para trepar? Salir del esquema sub-baja tobogán hamaca, y hemos hecho algunos proyectos que tienen que ver con esas lógicas, en donde los espacios no hay que utilizar para los niños juegos industriales, hay que producir, hay que diseñar especialmente cada juego, cada área única, que sea identitaria, no que los niños van a distintas plazas y todos los juegos iguales. Esto lo paso, porque son juegos que se van a hacer en el indoamericano. Un nido gigante para treparse, para adentro, fue un aula a cielo abierto, tambores de acero que van a hacer siempre alguien le va a pegar y que van a hacer el retiro del parque, un laberinto. Paso todo esto porque si no. En Madrid están probando áreas de juegos infantiles de género y caen en la cuestión comercial de la Barbie, ¿no? Todavía están ahí como discutiéndolo porque se dieron cuenta también que las áreas de juegos infantiles están pensadas para los varones y que hay otras lógicas, pero para los varones es una lógica machista. Yo he visto mucho en Dinamarca cómo manejan el espacio público donde los chicos, debe ser el lugar que más cerca se crían con igualdad de género del jardín infante, donde hay niños que juegan con muñecas y hay nenas que juegan al fútbol desde el primer grado, y que las áreas de juegos infantiles tienen una lógica que para nosotros son casi incomprensibles. Y que no hay diferencia entre varones y nenas de la manera que juegan, sino elegir distintas modalidades de juego. Este es un
un barco muy caro de equipamiento estadounidense para poner un área de juegos infantiles, pero en Lima lo que hicieron fue comprar un barco viejo, le sacaron todo lo peligroso, salió más barato y lo tiraron a de arriba de un barco. A veces no es necesario tener grandes recursos económicos para encontrar ideas. El agua es algo que está muy subexplotado en nuestras ciudades como áreas de juego. Esto es en Medellín, tiene muchos juegos de agua, es un espacio lúdico ideal para los niños. Las redes, acá había uno en Puerto Madero que se terminó cerrando por falta de mantenimiento. En Europa son las áreas de juegos infantiles que tienen que tener estas redes, son seguras, aplican todo lo que había dicho antes. En el Indoamericano hicimos cosas modestas como este laberinto de troncos, que los juegos que se le sacan más el jugo de los niños son los que tienen muchas maneras de usarse, y la manera de usarse no tiene que ver con lo mecánico, sino con estimular la fantasía. La manera en que usan esta cosa tan económica y simple los niños que van a jugar con este laberinto es para hacer toda una investigación sociológica. Esa es mi hija cuando tenía 4 años, que cuando fuimos a inaugurar todo ese humedal y estaba eso, yo no le conté nada, vio eso y me dijo, ¿qué es eso? No sé usar. Entró por esta puerta, empezó a correr y se dio cuenta que es un laberinto clásico de una sola entrada, de los históricos. Dio toda la vuelta, entraba, salía, hasta que llegó a la piedra del medio. Cuando llegó a la piedra del medio citada, se paró arriba de la piedra y dijo, papá, llegué a la piedra mágica. Hubo varones que jugaron al castillo, otros. Esa es la lógica de diseñar espacios únicos para niños. Y son siempre de más bajo costo, de más bajo mantenimiento, pero es donde hay que poner la prioridad en el diseño. Porque ahí se forman con ciudadanos. Los espacios de niños enjaulados, porque supuestamente los protegemos, no nos dejemos dentro de 10 o 15 años qué tipo de ciudadanos sean esos niños que se criaron en la jaulita. Encontramos ahí en Indoamericano, porque desde como un montón de adoquines y qué sé yo, y le armamos alineado a la entrada del laberinto a esto. Nada. Con un bloque de hormigón que también había de 1 metro cúbico. El diálogo que hay entre esto y ese laberinto, hay que mantenerlo, nada. Están horas jugando ahí. Los niños que andan entre 5 y 10 años. ¿Qué dice Tonucci? Estamos cerrando. Los niños aprenden mucho más jugando que estudiando, haciendo que mirando. El juego que hacen solos, sin el control de los adultos, es la forma cultural más alta que toca un niño. Los niños que han podido jugar bien y durante mucho tiempo serán adultos mejores. Si nosotros queremos cambiar conductas en nuestra sociedad, destruyendo el individualismo, destruyendo el egocentrismo, tratando de generar cuestiones solidarias y colectivas, no pensemos que tenemos que disciplinar a estos adultos decisores. ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? Dentro de 10 años son adolescentes. Dentro de 20 años empiezan a ser decisores disputándonos. Hoy estamos haciendo todo lo posible para que no sean ciudadanos, no para que sean consumidores. Para que les guste comprar la última porquería tecnológica y dejen de socializar con otros niños que no conocen en el espacio público. De esto hay poco registro. No nos hacemos cargo de los adultos, sobre todo los que tenemos decisiones proyectuales. Canales de comunicación, diálogo entre participantes y herramientas para construir acuerdos son situaciones que un diseñador proyectista del espacio público tiene que conocer y manejar, si no, no lo es. La manera convencional, con la que creíamos que se hacían estas cosas desde el siglo XX, ya no es, eso es anacrónico. Y por último, las plazas y los parques son sitios privilegiados para el encuentro ciudadano, los vínculos sociales, espacios colectivos y calidad de vida. Por lo tanto, el acto de diseñar sigue siendo un acto creativo, el desafío es hacerlo de modo colectivo. Gracias.